Ok, estamos en medio de esta serie llamada Crisis, Sufrimiento y Dios. Mis hermanos, de verdad se los digo, apenas nos vamos arrancando. Vamos a ir poniendo un ladrillo sobre otro ladrillo y hoy tenemos un tema interesante que tratar: el problema del mal y la existencia de Dios. De pronto, todos los seres humanos, incluidos cristianos, no cristianos, entran en esa duda, en esa inquietud al experimentar dolor, sufrimiento, crisis. Empiezan a entrar dudas a nuestras mentes de la existencia de Dios o de la forma en cómo Dios interviene. Entonces vamos a tratar hoy con estas preguntas en una manera general. Preguntas: ¿por qué Dios permite que sucedan cosas malas? Es probable que te lo hayas preguntado. ¿Por qué existe el mal si se supone que Dios es bueno? Y ante esto una segunda pregunta viene: entonces, si existe el mal, ¿acaso Dios creó el mal para castigarnos o algo así? Y la pregunta principal que nos vamos a enfocar mucho de esto ¿es la presencia del mal una evidencia que confirma que Dios no existe o que Dios no interviene en la creación de la manera en que la Biblia nos dice? ¿Es la presencia del mal una evidencia en contra de Dios? Buenas preguntas. La verdad central es larga, pero al final va a cobrar mucho sentido. Al final tú quieres llevarte este pensamiento. Dios nos llama a confiar en Él en tiempos de crisis y sufrimiento. No sabemos todas las razones por las cuales Dios permite el mal, pero sí sabemos que Dios es infinitamente más sabio que nosotros y que su bondad y poder y sabiduría actúan conjuntamente para cumplir sus propósitos eternos. Entonces, debido al hecho de que el mal existe, los escépticos han cuestionado la existencia de Dios o han cuestionado la intervención de Dios. Cuando yo hablo de escépticos, hablo de personas ateas que dicen Dios no existe, Dios está muerto, o personas agnósticas que dicen, bueno, Dios existe, pero Dios no interviene con la creación. La creó y la abandonó y no interviene con nosotros de la manera en que la religión dice que lo hace. Entonces, ¿por qué comparto esto? Porque como cristianos nosotros podemos estar en un momento de dificultad. Créanme, lo digo por experiencia personal. Y cuando el golpe de dolor viene a tu vida, sí pasas por un momento de duda. Todos los hombres de fe que vemos en la Biblia pasaron por un momento de dudar en Dios, pero luego enderezaron su fe. Entonces es como que algo que sucede. Pero si tú no logras pasar esa primera fase de duda, pones en riesgo tu caminar con Dios. Se los digo de entrada, 90% de las personas ateas o agnósticas son cristianos o católicos desilusionados con Dios, que no supieron encontrar en Dios las respuestas a su sufrimiento. Si tú logras captar el mensaje de hoy, tú vas a tener una gran herramienta para poder salir de ese momento de dificultad. Entonces, bueno, los escépticos dicen esto: pues si el mal existe, entonces eso pone en duda que Dios exista. Este pensamiento humanista, filosófico, proviene de un dilema muy famoso. Hubo un hombre llamado Epicuro, es un filósofo nacido en el 341 a.C. Entonces, él planteó este famoso dilema del mal de esta manera. Mucha atención, está medio trabalenguas, pero si te concentras lo entiendes. Él dijo: o Dios quiere destruir la maldad y no es suficientemente poderoso para hacerlo, o puede hacerlo, pero no quiere porque no es suficientemente bondadoso. O puede, o no puede y no quiere. Si quiere, pero no puede, es impotente, no es todopoderoso. Si puede y no quiere, es un Dios malvado. Pero si Dios puede destruir la maldad y quiere destruir la maldad,
¿Cómo entonces viene la maldad a este? La versión sencilla de esto es esta, ¿verdad? Hay tres componentes aquí. Dios es todopoderoso, puede hacer todo, incluido destruir el mal. Dios es bondadoso, quiere el bien para sus criaturas, pero al mismo tiempo el mal existe. Entonces, si el mal existe, la presencia del mal hace que o Dios no sea poderoso para eliminarlo, o Dios no sea bueno para querer eliminarlo, o quizás las dos. Y eso se profundiza cuando empiezas en este tipo de dilemas, porque es una de las lanzas que te van a aventar los agnósticos y los ateos cuando sepan que eres cristiano, te van a hacer este planteamiento. Y vamos a encontrar la respuesta en un momento más. Pero, ese camino hace que las personas digan, bueno, entonces si Dios no es suficientemente bueno, entonces todo lo que dice la Biblia, que Dios es bueno, pues no es cierto, son fábulas, puros cuentos. Me ha dolido en mi corazón ver ex cristianos o personas que estuvieron conmigo en el grupo de jóvenes años atrás, haciendo públicas declaraciones que la Biblia es un cuento literario falso y cosas así. Casi todo esto sucede por no encontrar en el Señor las respuestas correctas. Entonces, este dilema de Epicuro, no sé cómo pronunciarlo, este dilema es más que un dilema, es básicamente un juicio en contra de Dios. Epicuro se plantó en una posición de juez y humano quiso juzgar al Dios de la Biblia. Y el juicio tiene estos componentes que estamos mencionando. Dios es bueno, Dios es todopoderoso y existe el mal. Así que dentro del pensamiento humano, ¿verdad? Ellos piensan, bueno, entonces lógicamente, de nuevo, el mal existe, entonces Dios no es tan bueno. ¿Dónde estaba Dios cuando esta persona se estaba ahogando y se ahogó y se hundió en el mar y nadie lo ayudó? Dios quizás es bueno, pero no tiene el poder para intervenir y ayudarlo. Sin embargo, este dilema o este juicio en contra de Dios es injusto y es incompleto. Al principio cobra mucho sentido. Y cuando tú estás en medio del dolor, tu lógica no siempre va a ser tu mejor amigo. Pero es incompleto y es injusto porque solamente se están poniendo en este juicio sobre la mesa dos atributos de Dios: su bondad, amor incluido, y su poder. Hay muchos más atributos de Dios que deben de ser incluidos antes de resolver por qué Dios permite el mal, ¿ok? No solo estos dos, y vamos a ir viendo esto más adelante conforme vayamos avanzando en el mensaje, pero yo quiero establecer esto y continuar un poquito más sobre la perspectiva humana. Es hasta cierto punto comprensible, miren cómo estoy remarcando mis palabras, es hasta cierto punto comprensible que las personas al experimentar la crisis, el sufrimiento, el mal, tengan dudas respecto a Dios. Voy a poner en pantalla algunas fotos. Cuando tú ves todo lo horrible que fue el Holocausto, cuando tú ves todas las muertes que provocó el tsunami del 2004, cuando tú ves la terrible necesidad que hay en Bombay, hambre, desunidad familiar, abandono de niños, prostitución de toda categoría, incluida prostitución infantil, son situaciones de maldad en las que dices, bueno, la maldad está por todo el mundo. ¿Dónde está Dios cuando esto sucede? Entonces, es natural hasta cierto punto, es comprensible hasta cierto punto, mas no es correcto ni es realmente razonable pensar que porque estas cosas suceden, Dios está realmente ausente. En una encuesta social le preguntaron a un alto número de personas, les dijeron esto: si tú pudieras hacerle una pregunta a Dios, sabiendo que Dios la respondería, ¿qué pregunta le harías a Dios? ¿Quieres saber cuál es el top número 1 de esta encuesta? ¿Por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo? Entonces, aunque todos tropezamos con el dolor y con el sufrimiento en algún momento de nuestras vidas, la idea es que tú tengas una fe tan sólida o simplemente una fe en el Señor en la que tú puedas confiar en Él, aunque tus ojos no lo vean, aunque tus sentimientos no lo sientan. Simple y sencillamente esto se llama fe.
confiar en Dios. Entonces la pregunta, voy a hacer varias preguntas al aire porque voy a ir construyendo un pensamiento y tú vas a tener que concentrarte en cada cosa que yo voy a poner aquí. Pero la presencia del sufrimiento en el mundo es necesariamente una evidencia en contra de Dios. Es la evidencia que dice Dios no existe o Dios no interviene. ¿Ok? Yo te animo a buscar respuestas en Dios. Yo te animo a través de este mensaje a tratar con la desilusión con Dios y con el escepticismo que puede venir en nuestras vidas. Y voy a empezar por este punto. Inciso A. ¿Es la maldad una evidencia en contra de Dios? Bueno, como mencioné, este dilema o este juicio de Epicuro en contra de Dios es incompleto, es injusto, porque de nuevo no se está presentando toda la evidencia. Si tan solo tú agregas un tercer componente, la ecuación cambia por completo. Dios es bueno, Dios es todopoderoso. ¿Y qué de la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios? Si tú agregas a esta ecuación justamente el tercer atributo, Dios es infinitamente más sabio que nosotros, el panorama cambia por completo. Porque ciertamente los caminos de Dios son misteriosos y de eso se trata nuestra fe, de confiar en Él aun cuando todavía no lo logramos comprender. Juzgar por qué existe la maldad en el mundo es literalmente ponernos en la posición de juez y sentirnos superiores a Dios y juzgar las razones por las cuales Dios permite o hace X o Y. A la luz de la infinita sabiduría de Dios, es decir, su omnisciencia, es inútil e incorrecto suponer que cualquier mente humana finita puede comprender una mente celestial infinita. Es incorrecto, es inútil. La realidad es que nosotros no podemos saber todas las razones que Dios tiene para permitir el mal en nuestras vidas. Mucho menos podemos comprender las razones que Dios tiene permitir el mal en el resto del mundo. Miren, sucedió exactamente con Job. Vamos a verlo más adelante en la serie. Me adelanto un poco. Job le pasaron todos los desastres que tú pudieras anotar en una lista. Se murió su esposa, se murieron sus hijos, perdió su dinero, perdió su salud, está enfermo en una cama y no hay ni quien lo ayude. Sus supuestos amigos eran los que más lo condenaban. Y Job está constantemente preguntándole a Dios ¿por qué? Y Dios en ningún momento le responde a Job ¿por qué? Pero cuando Dios le muestra a Job su sabiduría, le dice: fájate y ahora tú me vas a responder a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando esto? ¿Sabías tú que no hay dos copos de nieve iguales? ¿Sabías tú, sabes por qué el águila puso su nido ahí? ¿Sabes por qué el límite del mar llega hasta aquí? Y todas las cosas de la sabiduría básica de Dios, la creación, Job no las podía responder. La mente de Job y el corazón de Job quedaron humillados ante una mente mucho más superior. Job se sintió avergonzado de pretender preguntarle a Dios ¿por qué? Entonces, una criatura finita como nosotros no puede comprender lo infinito. Quiero invitarte a que pensemos más profundamente en esto. Si Dios es increíblemente bueno, como lo dice la Biblia o como lo dice la experiencia de nuestras vidas, ¿cuántos aquí dicen Dios es bueno? Yo digo 10 veces Dios es bueno. Un Dios con esta increíble bondad y gracia. Y al mismo tiempo un Dios que es todopoderoso. Estoy hablando de un Dios. Dijo: sea la luz, haya lumbreras en el cielo y ¡pum! Todo el universo que todavía no logramos comprender ni explorar existió. Un Dios con este nivel de bondad y este nivel de poder. ¿No sería correcto pensar que también es un Dios con este nivel de sabiduría? Absolutamente.
Es una lógica bastante inteligente. De hecho, es un planteamiento mucho más inteligente que decir, bueno, si el mal existe, entonces Dios no existe. El sufrimiento no es la evidencia absoluta en contra de Dios. Continúa conmigo, vamos a seguir pensando más profundamente en esto. Antes, las personas que dicen el mal existe, Dios no existe, el mal existe o Dios no interviene, yo quiero hacerle una pregunta. No para acusación, simplemente es un razonamiento. Antes de que el mal viniera a las vidas de estas personas, ellos no estaban cuestionando la existencia de Dios. No fue hasta que el mal vino a sus vidas que ellos dijeron, Dios no existe. Cuando ellos están recibiendo un aumento de sueldo, su aguinaldote, ellos no están diciendo, ay, Dios existe. Cuando ellos están ahí en Cabo San Lucas, en un catre acá, una palmera, un coco y unos camarones acá, porque Dios no existe. Pero tan pronto su felicidad y su comodidad, su estabilidad es interrumpida, automáticamente viene la duda de si Dios existe. ¿Por qué? Lo dijimos semana pasada. Somos excéntricamente egoístas. De manera que el planteamiento de Epicuro, no es sin acento Epicuro, este brother total. El planteamiento de este filósofo no es razonable, es meramente emocional. Es un corazón herido cuya felicidad fue interrumpida. Entonces no es racional decir que Dios no existe por el hecho de que hay mal y sufrimiento en el mundo. Entonces, déjame avanzar más adelante. Quiero construir pensamiento dentro de ti. Piensa en un oso. Voy a poner esta imagen. Piensa en un oso que cae en una trampa de un cazador malvado. Este tipo de trampas que es como una quijada de metal que tiene un mecanismo central que al pisarlo se acciona. ¿Las han visto? Espero que nadie haya caído en una de ellas, pero yo las he visto en películas nada más. Entonces, bueno, este tipo de trampas naturalmente son hechas y puestas por, quiero pensar yo, personas malvadas. ¿Quién haría sufrir a un animal esto? Yo no sé si hay razones, a lo mejor sí las hay, ¿verdad? Está cazando las ovejas del ranchero, yo no sé, pero vamos a pensar que un cazador malvado la puso. Vamos a pensar que el oso cae en esta trampa. Y de pronto va pasando por ahí, vamos a denominarlo un cazador bueno. Un hombre que no está cazando para tener un trofeo en sus alas, sino está cazando para comer. Se me hace tan correcto cazar para comer, a diferencia de cazar para coleccionar. Esas son una situación que luego platicamos, pero el cazador ve al oso en sufrimiento y el cazador se aproxima. Pero el oso está en dolor y como está en dolor, él ve al humano acercarse y dice, ¿me duele? Es que no hablan osés, ¿verdad? Él es el culpable. Me duele, él está ahí, él es el culpable. Estamos igual que el oso. Sin razonamiento alguno, me duele, Dios no existe, o Dios no es bueno. Entonces el cazador trata de ganarse la confianza del oso, pero el oso no se deja, no está cooperando. Cuando estamos en dolor no cooperamos con nada. Entonces el cazador carga su rifle con un dardo y lo apunta. El oso está atrapado, ve al cazador apuntándole con un rifle y dice el oso, desgraciado, ¿eh? Le duele el pie, le dispara el dardo y le duele, pues no sé si tengan hombro, pero vamos a llamarle hombro. Es más como Chewbacca, ¿va? Ok, ustedes síganme por favor. El humano, en su bondad, toma una decisión moral. Yo no quiero que este animal esté sufriendo. Le dispara el calmante, pero para poder liberar la trampa, el cazador tiene que meter más presión hacia adentro para liberar el gatillo y el resorte. Entonces está provocando esencialmente más dolor para poder liberar al oso del dolor. Si el oso estuviera consciente y pudiera hablar, diría, no me estás ayudando, me estás empeorando. Pero el oso no tiene la inteligencia moral para entender las decisiones y las acciones que este cazador humano tiene para dispararle
presionarle y después liberarle de el dolor. El oso, en su limitado, no puedo decir razonamiento, pero instinto, él no entiende por qué. Porque la mente humana y aún las decisiones humanas en este ejemplo son mucho más elevadas de lo que el instinto de este animal puede comprender. ¿Cómo podemos entonces estar tan seguros que no hay una similitud entre ese oso herido y la forma en cómo Dios está obrando en nuestras vidas? A veces es exactamente lo mismo. Solo nos enfocamos en el dolor y no estamos entendiendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Déjame avanzar más adelante. Dios tiene inciso B, Dios tiene sus propias razones para permitir el mal. Quiero dejar de entrada un pensamiento claro y una verdad clara. Dios no creó el mal. Entendamos de entrada esto. Dios permite el mal y el mal existe porque así como Dios es luz, la ausencia de la luz se llama... La ausencia de Dios se llama entonces maldad. Entonces, para que Dios pudiera crear humanos a su imagen y semejanza, Él tenía que crear personas con libertad moral para decidir. Vamos a llegar a ese punto en un momento más. Pero como he venido diciendo, este juicio de este dilema de Epicuro es incompleto, es injusto. Yo agregaría, es irracional, como ya me has venido escuchando, porque de nuevo, con solo agregar la infinita sabiduría de Dios, cambia el planteamiento por completo. Pero si queremos avanzar en un juicio como este y agregamos el tercer componente, ok, vamos adelante. Hay tres cosas básicas que nosotros creemos de Dios. Número 1, Dios es infinitamente bueno. Número 2, Dios es todopoderoso. Número 3, Dios es infinitamente sabio, omnisciente, omnipotente y bondadoso. Entonces, la pregunta es, vamos ya en el juicio, ¿cómo cada una de estas verdades son ciertas al mismo tiempo? ¿Cómo es que cada una de estas tres verdades interactúan al mismo tiempo para darnos una explicación no totalmente comprensible, porque no podemos comprender completamente a Dios, pero darnos una explicación que nos haga entender el porqué de Dios? Bueno, solamente vamos a entender una pequeña parte y vámonos por cada una de ellas. Número 1. Dios es omnipotente. Dios es omnipotente quiere decir que Él es todopoderoso. Pero quiero dejar en claro en qué manera Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso en todo aquello que es lógicamente posible. ¿Ok? Todo aquello que es posible dentro de la lógica es algo que Dios puede hacer. Déjame ponerte un ejemplo, porque no va a faltar quien diga, bueno, entonces si Dios es todopoderoso, entonces que Él deje de existir. A ver, Dios no puede hacer eso porque Él es. ¿Ok? Eso no es racional, eso no es lógicamente posible. Y luego no va a faltar otro ahí que diga, bueno, si Dios es todopoderoso, a ver, ¿por qué no puede hacer que el mal sea bueno y que lo bueno sea malo? Eso no es lógicamente posible, no es racional plantearlo. ¿Estamos de acuerdo? Dios es todopoderoso en aquello que es lógicamente posible hacer. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando tú ves toda la creación, el humano es mucho más superior a cualquier ser de la creación, porque el humano tiene libertad, y no solo libertad en espíritu, alma y cuerpo, significado, él tiene la libertad moral para decidir. Si el humano no tuviera esta libertad moral para decidir entre el bien y forzosamente el mal, solamente habría de una sopa, el bien. Llega Juanito a la casa y le dice a su mamá, Juanito, ¿qué quieres de comer? Y Juanito pregunta, ¿qué hay? Pues sopa. ¿Y qué más? No, pues sopa. Pues ¿qué libertad tengo de escoger entonces? Si el humano solamente tuviera el bien,
no pudiera ser un ser creado a la imagen de Dios. Era forzosamente necesario crear un humano, una persona que tuviera la elección entre el bien y el mal. ¿Para qué? Porque el amor es una voluntad. Entonces, para que el humano pudiera amar a Dios y adorar a Dios libremente. Sin la opción del mal, somos criaturas como una bocina de Bluetooth que solamente dice: Dios, te amo y te amo porque no me queda de otra, te amo. Pero Dios quiere que le amemos libremente. ¿A ti te gustaría que te amaran por obligación? En esencia no sería amor. Entonces Dios tenía que poner esa opción, y Dios lo hace exageradamente marcado en la creación. Tú lees Génesis y Dios dice: mira toda la creación. De todos estos árboles puedes comer, pero de este no. Y fue donde se enfocaron, en el único árbol que no podían comer. Entonces, es esta la esencia de por qué hay maldad en el mundo. El humano tomó su decisión. Entonces, Dios no es el origen del mal. Simple y sencillamente, el mal existe porque el humano desde su principio ha tomado decisiones incorrectas. Preguntar por qué Dios creó un mundo así, con esta libertad y esta opción del mal, es como preguntar por qué Dios no creó colores sin color, o por qué Dios no creó círculos cuadrados. ¿Me explico? Si Dios es todopoderoso, pero en aquello que es lógico hacer. Entonces, ¿por qué Dios no creó un mundo sin libertad? Lo dije hace un momento, porque solo seríamos seres que solo existen y no amaríamos a Dios con la libertad que podemos hacerlo. Número 2, Dios es omnisciente. Significa que Dios es, palabra me gusta, infinitamente más sabio. Esto significa que Dios lo sabe todo. Mira, tú sabes algo de tu pasado, bastante de tu presente y nada del futuro. Tú dices: como que algo del pasado. Sí, si yo te pregunto qué hiciste el 15 de marzo del 2004 de 3 a 4 de la tarde, te vas a rascar la cabeza. Yo creo que me estaba rascando la panza porque es lo que me la paso haciendo. Pero Dios sí lo sabe. De hecho, ese día, a esa hora, Dios sabía cuántos cabellos había en tu cabeza. Entonces, tú no sabes todo de tu pasado. Recuerdas muchas cosas, pero no sabes todo de tu pasado. Dios sí sabe todo tu pasado. Dios sabe todo tu presente, incluido tus pensamientos egoístas y perversos. Y Dios sabe todo tu futuro, incluidos tus deseos pecaminosos y egoístas. Y Dios sabe esto de todos los seres creados, del pasado, del presente y del futuro, todo al mismo tiempo. Dios es omnisciente. Chanclas, dijo un hermano. Ante esta sabiduría, mi mente humana se empieza a hacer cada vez más pequeña. Entonces llegamos a la conclusión de que su inmensa sabiduría excede la nuestra. Es ridícula la comparación, pero de la misma manera que la inteligencia del cazador excede a la del oso. Te pongo un ejemplo, y quizás este es el mejor ejemplo que te puedo poner. Nadie pensaría que la muerte de Jesús se convertiría en el máximo bien que la humanidad iba a tener. Si tú te le pones pausa a la película en ese momento y tú juzgas a Dios por la fotografía, tú dirías: ¿qué clase de Dios es este? Que manda a su hijo al mundo para sufrir, lo abandonó, lo dejó ahí, no lo protegió, le hicieron con él pedazos, y en el momento más difícil de su vida, este Dios bueno le dio la espalda a su hijo. Si él hizo eso por Jesús, ¿qué va a hacer conmigo? Pues me va a ir peor. ¿Sería correcto juzgar a Dios de esa manera? Porque en ese punto no sabríamos todo lo que viene después de la cruz. La resurrección, la esperanza de vida eterna y la promesa de un mundo restaurado y mejor.
Entonces, cuando tú estás en medio del sufrimiento, tú no has vivido la película completa. Tú no puedes decir Dios no es bueno, Dios no es todopoderoso, Dios no existe. Tú simplemente tienes que continuar confiando en Él. Número 3, Dios es infinitamente bondadoso. Es decir, Dios es amor. Y antes de avanzar más adelante, vamos a tratar con la bondad de Dios. La palabra bueno puede ser engañosa, porque lo que es bueno para mí quizás no es bueno para otra persona. Si estamos en Navidad, por ejemplo, y apostamos lavar los trastes en un juego de mesa y el que pierda lava los trastes, yo no sé si has hecho la dinámica, pero yo planeo hacerlo esta Navidad, porque siempre me tocan a mí los trastes y se me hace injusto. Total, el punto es este: si estamos en Navidad y apostamos el que pierda lava los trastes y yo gano el juego de mesa, que es una certeza, mi hermano, ¿verdad? Voy a ganar lo que me jueguen. Soy bien tramposote. Entonces, si yo gano el juego de mesa y me libro de lavar los trastes, para mí es bueno, pero para el resto de los jugadores no es bueno. Si habemos 100 de nosotros que compramos un billete de lotería y yo me lo gano, porque es un hecho que me lo va a ganar, o sea, por favor, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Ok. Si yo gano la lotería, es bueno para mí, pero no es bueno para 99 de ustedes. Entonces la palabra bueno es engañosa. Y tenemos que agregar otro concepto más, que como humanos, recuerda el mensaje pasado, la naturaleza esencial del hombre, como humanos somos excéntrica y centralmente egoístas. Entonces, definimos bueno en base a aquello que nos beneficia a mí y solo a mí y nada más a mí y solamente a mí. A través de ese concepto juzgamos a Dios. Si Dios me favorece es bueno, si Dios no me favorece, entonces Dios no es bueno. Entonces, palabra bueno es complicada. Dios es bueno en todo aquello que tiene que ver con su carácter y propósito. Todo lo que Dios hizo en la creación, Él lo calificó como bueno. De hecho, sígueme por favor en este concepto. ¿Quién define qué es bueno y qué no es bueno? Es la existencia de Dios. Es a partir de Dios que nosotros podemos decir esto es bueno y esto es malo. No al revés. Esto es bueno o malo, entonces Dios no existe, ¿no? Es por el hecho que Dios existe que a partir de Él viene toda la definición de lo que es bueno. Entonces, una pregunta para continuar el razonamiento: ¿por qué si Dios es bueno no le concede a las personas todo lo que piden? Bueno, ya vimos un par de ejemplos. Porque la bondad de Dios actúa en conjunto con su sabiduría. Sí, Dios es bueno, pero Dios es sabio. Dios puede darle todo lo que las criaturas desean, porque sería un absoluto caos. Nosotros como papás humanos tenemos la suficiente sabiduría, a pesar de ser pecadores. Jesús lo dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Si nosotros como humanos le concedemos a nuestros hijos todo lo que nos piden, bueno, papás, yo espero que no le concedan a sus hijos todo lo que les piden, porque esta es la fórmula para crear un monstruo, o un joven indeseable que nadie quiere tratar, o una persona que va a delinquir porque está acostumbrada a que se le dé todo, y cuando no se le da todo va a encontrar la manera de hacerlo. Entonces, fuera de este paréntesis, si nosotros como padres no le damos a nuestros hijos todo lo que nos piden, con poquita sabiduría, ahora potencializa eso al nivel de Dios. Nosotros como padres no les damos todos los dulces a nuestros hijos que nos piden, porque no solo vamos a tener un problema de caries, vamos a tener otros problemas mayores. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos: tiende tu cama, desayuna, apúrate porque es tarde, y los regañamos y los disciplinamos. ¿Por qué no hiciste esto y por qué no hiciste aquello? ¿Por qué? Porque queremos crear carácter en ellos, porque sabemos el tipo de mundo al que se van a enfrentar, y sin responsabilidad no van a poder tener un trabajo que les pueda sacar adelante. Entonces, si nosotros tenemos ese nivel de sabiduría, ¿por qué cuestionamos entonces la decisión de Dios o la bondad de Dios? ¿Tú piensas que es malo decirle a tu hijo no y que solamente coma algunos dulces y el resto del tiempo le digas no? ¿Tú piensas que eso es malo?
¿Piensas que no es sabio? No, es sabio y es bueno, es basado en bondad. Entonces, cuando tú oras a Dios y Dios dice no, no es que Él no sea bueno, no es que Él no sea todopoderoso, es que Él es sabio y Él sabe qué y cómo. Entonces, nosotros mismos como humanos tenemos una limitada sabiduría para permitir un mal, provocar un mal, en orden de obtener un bien mayor. Yo sé que otra vez te estás rascando la cabeza y dices, caray, ¿cómo es esto? Ahí te va, chato. El gimnasio, el maldito gimnasio, con esos desgraciados instructores. Si no duele, no sirve. Híjole, infelices, sales la primera semana de enero del gimnasio así como zombie rosado. Ir al baño cuesta lágrimas y sangre, hermanos. Si no duele, sirve. Entonces tú tienes que experimentar dolor para obtener, perdón, que luego se emociona, para obtener beneficio. ¿Estoy en lo correcto o en lo incorrecto? Permitimos dolor para provocar un bien. Un ortopedista tiene que a veces quebrar un hueso para que el hueso solde bien. De otra manera tu hueso va a soldar mal y vas a andar ahí con toda la mano chueca. Un cirujano tiene que operar un tumor maligno y a veces extraer otras partes de tu cuerpo. Provoca un dolor para permitir un bien a tu vida. Pacientes, hay personas que tienen que amputarles una pierna para poder salvar su vida. Estamos provocando dolor para poder salvar la vida de una persona. Los padres tomamos decisiones en beneficio de nuestros hijos, decisiones dolorosas como llevarlos a vacunar. Cuando los llevamos a vacunar nos ven como traidores. ¿Cuántos papás dicen amén? No, hombre, nos ven. Al primero que te miran es a ti como diciendo, malvado, infeliz. Pero la inteligencia de ese niño que la tiene no logra comprender lo que tu inteligencia sí logra comprender. ¿Sabes a dónde voy? Tú dices, bueno, yo permito 30 segundos de dolor y 1 hora de llanto aberrante. Sí, por 1 hora, como si le estuvieran sacando los riñones sin anestesia. Déjalos llorar, papás, déjenlos llorar. Ningún niño se ha muerto por llorar. Déjalo, cómprate unos taponcitos. De veras, no les estoy diciendo nada que no hice con mis hijos. Cómprate unos taponcitos. Gánales la batalla una vez y se las ganas para siempre. Pero bueno, va a llorar por 1 hora, va a doler por 30 segundos, pero lo voy a salvar de la polio. Vale la pena. Un Dios que es infinitamente más sabio que tú y que yo, ¿tendrá este pensamiento, vacuna, efecto, beneficio? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Tenemos que considerar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y considerar nuestra tendencia a olvidarnos de Dios. Tú vas a decir amén a esto. Cuando en tu vida te va bien, tú no estás urgentemente buscando a Dios. Pero en cuanto viene la dificultad, oras más que los intercesores de toda tu iglesia, hermano. ¿Por qué? Tan pronto tú comprendas que lo bueno que Dios busca en tu vida no es compatible con lo bueno que tú buscas. Tú buscas lo bueno aquí, ahora, en este mundo. Dios busca lo bueno para ti en lo eterno y en todo el esplendor de la gloria de Dios. El máximo bien que Dios puede hacerle a un humano es mostrarle su hermosa gloria. Dios sabe que el máximo bien que viene a tu vida no es la lotería, ni el matrimonio, ni los hijos, ni todo lo que tú pudieras listar, el catre con el coco en Cabo San Lucas. Lo mejor que te puede suceder en la vida es que Dios se muestre a ti y te muestre quién Él es en tu vida. Entonces Dios va a tomar decisiones en ti
en las que como esa vacuna vas a sufrir temporalmente en este mundo para poder recibir un beneficio eterno. Cualquier cristiano maduro puede mirar atrás en su vida y ver un proceso de crisis y sufrimiento y decir, Dios es bueno. Eso que me pasó era necesario para que yo pudiera conocer mejor a Dios. ¿Alguien puede decir amén? La Biblia nos dice que nuestros sufrimientos son utilizados por Dios para que Él produzca grandes beneficios en nuestras vidas. No me iba a ir sin un pasaje de la Biblia. Saben que esto no sucede. Abran sus Biblias en 1 Pedro 5, 10 y 11. 1 Pedro 5, 10 lo leímos la semana pasada. Vamos a leer 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así es de que empieza a cambiar tu perspectiva sobre el sufrimiento. Termino con esta historia. Atención. Hace algunos años, Mark Kift había estado paleando nieve para liberar su automóvil de su cochera en un invierno. Su esposa, cuando él terminó el trabajo, le dijo que iba a mover el auto y ella le pidió que vigilara a su hija pequeña que apenas caminaba por un momento. Mark se distrajo un momento y mientras el carro iba de reversa, ellos pasaron la peor pesadilla que unos padres pudieran vivir. Su bebé estaba aplastada debajo de la rueda del automóvil. Mark y su esposa vivieron la experiencia de sostener a su hija pequeña en sus brazos sin vida. Él cuenta que al principio era tan profundo el dolor y tan profunda la desesperación que tuvo que pedirle a Dios que le ayudara a respirar, a comer, a masticar y a actuar en los aspectos más elementales de la vida cotidiana. Mark estaba paralizado por el dolor emocional que sentía, y no es para menos. Sin embargo, poco a poco comenzó a sentir cada vez más la presencia de Dios junto a él. Su gracia, su amor, su consuelo. Y con el tiempo, sus llagas comenzaron a sanar. Después de experimentar a Dios en su máxima necesidad, Mark tomó una decisión. Mark salió de ese pozo de la desesperación como una persona cambiada y abandonó su carrera como hombre de negocios y asistió al seminario bíblico. Por medio del sufrimiento de Mark, se transformó él en alguien que dedicaría el resto de su vida a llevar la compasión de Dios a otros por medio de su testimonio. Miles de personas ahora han respondido al llamado de su mensaje, han rendido sus vidas a Jesús, han pasado al frente al altar con lágrimas, han sanado sus corazones y ahora otros encuentran consuelo en el sufrimiento de Mark y su esposa. Básicamente, de la desesperación de una pareja surge una nueva esperanza para muchos. Nadie queremos pasar por esto, pero este es el tipo de Dios al que servimos, que puede sanarnos, transformarnos de aquello que ni siquiera pensamos que pudiera ser posible. Yo quisiera cambiarle la tortilla a los escépticos. Y si tú te encuentras en algún momento de tu futuro, en un momento de escepticismo, de dudas o Dios, yo quisiera cambiarte la tortilla de una vez. Porque la presencia del mal y el sufrimiento no necesariamente es una evidencia en contra de Dios. Porque encontramos testimonios de personas que al experimentar el mal y el sufrimiento buscaron a Dios y encontraron a Dios. Entonces el mal y el sufrimiento es una piedra en tu camino con la cual tú puedes tropezar y decidir nunca más levantarte, irte al escepticismo. O puede ser una piedra con la que
empiezas y tú decides recibir la ayuda de Dios para levantarte y utilizar esa piedra como un escalón para ir más, crecer más en tu conocimiento de Dios y acercarte más a Dios. La misma piedra es de maleficio y de beneficio. La misma presencia del mal y el sufrimiento puede hacer tropezar a algunos y puede hacer que otros se acerquen a Dios. La decisión es tuya. Yo no sé cuál tipo de personas tú quieras ser. Mi consejo es, cuando estés en sufrimiento y tu lógica no cuadre, busca a Dios. Porque buscar a Dios y orar a Dios es un camino que te va a conducir invariablemente a su presencia. Llévate ese pensamiento. Dios nos llama a confiar en Él en tiempos de crisis y sufrimiento. No sabemos todas las razones por las cuales Dios permite el mal, pero sí sabemos que Dios es infinitamente más sabio que nosotros y que su bondad y su poder y su sabiduría actúan conjuntamente para cumplir sus propósitos eternos. Amén, amén y amén, hermanos. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Señor, terminamos este mensaje con oración. Y por simple que sea esta oración, Señor, sabemos que es profunda porque habla de tus verdades. Señor, no permitas que en medio de la crisis y el sufrimiento nosotros nos desilusionemos de ti y nos alejemos de ti. Que en tu gracia no suceda así con nosotros. Antes bien, pedimos que tú nos concedas la gracia de encontrarte a ti en medio del dolor, de encontrarte a ti en medio de la crisis, y que en medio de ese proceso tú nos muestres tu bondad y tú nos puedas sostener con tu poder y tú nos puedas ayudar a entender tus propósitos por medio de la fe, a entender que solamente necesitamos confiar en ti porque tu sabiduría excede la nuestra y tu bondad ha estado en nuestro pasado y seguramente estará en nuestro futuro. Señor, ayúdanos a experimentar tu bondad mientras estemos aquí en la tierra de los vivientes. Ten misericordia de nosotros, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.